Buenos días. Vamos a disfrutar de esta charla y para eso tenemos que recordar lo que aprendimos en segundo elemental. Fundamentalmente, qué es una sílaba, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo. Y esta frase, la pava tiene una pavita, es decir, sujeto, verbo y complemento. Si hablamos así, si escribimos así, nuestros mensajes serán claros y nuestro cerebro será cada vez más competente. Les voy a presentar la palabra como la más importante herramienta del pensamiento. El pensamiento tiene muchas herramientas, el estudio, la concentración, la memoria, nuestra experiencia social. Pero todas esas herramientas que utiliza el cerebro las maneja en su interior a través de la palabra. Para los científicos ha sido siempre una preocupación que su mensaje llegue con claridad a los demás científicos. Y se han hecho muchos intentos de codificación, se han escogido idiomas, se han hecho muchas cosas, pero lo que ha quedado claro es que para que la investigación llegue con claridad a los demás científicos, el investigador tiene que conocer muy bien su lenguaje materno y producir sus trabajos en él. En las relaciones personales usted puede hablar como quiera, porque usted está ahí para aclarar los malentendidos. Y en el lenguaje, pues en el trato personal con la familia, con los amigos, con la mamá, es la atmósfera que usted cree y sobre todo el tono que emplee lo que va a dar el mensaje. Pero si usted maneja bien el idioma, su mensaje llegará con más claridad. Y dejé para lo último lo de las relaciones comerciales porque atañe mucho con nosotros. El comercio exige que la cantidad de palabras en un contrato sean las precisas, ni más ni menos. ¿Por qué la historia clínica no es así? Ni más ni menos, no tenemos que hacer unas historias enormes que nadie las va a leer, pero tampoco dos frases que no digan nada, las palabras precisas. Y el comercio exige que las palabras sean adecuadas. ¿Esto es un alquiler o esto es un comodato? No. ¿Esto es una disnea o esto es un broncoespasmo por otra razón? La palabra tiene que ser adecuada, precisa. Y las cantidades exactas en el comercio no aceptan aproximaciones. En la historia clínica debe ser así. Estos son 20 miligramos cada 8 horas por 30 días. ¿Sí? Y los formularios en el comercio, las facturas, los cheques, los inventarios, tienen que ser completa, oportuna y totalmente diligenciados. Así debe ser la historia clínica también. La palabra llegó a nuestra especie como un cambio evolutivo. Y como todo cambio evolutivo puede desaparecer si no la usamos. Órgano que no se ejercita, se atrofia. Facultad que no se usa, desaparece. Si la palabra es un cambio evolutivo, mientras más la usemos, más humanos seremos. Mientras mejor la usemos, mejores humanos seremos. Ese muñequito que tengo allá es para decir que por más tecnológicos que nos volvamos los médicos, nunca debemos perder nuestra forma humana. Y ese serán las propagandas que les echaré a lo largo de la charla, hablando de la palabra, cómo la palabra nos ayuda a hacer una atención humanizada. La palabra es apenas una de las muchas características que nos diferencian de las demás especies, pero es tal vez la que nos ha llevado más lejos, es la que nos sacó de la oscuridad y nos lleva caminando hacia la esperanza, hacia la luz. Por eso hay una frase tan contundente que dice que al principio era el verbo, y es que antes estábamos en las tinieblas y quienes no recibieron la palabra permanecen en las tinieblas, quienes no manejan bien la palabra permanecen en las tinieblas. Porque es que cuando el hombre tuvo la palabra, pudo nombrar los objetos sin verlos. La palabra nos sacó de esa oscuridad del mundo sin ideas. Pudo nombrar cosas que no son tangibles, como la belleza, los colores, eso. La palabra nos dio otra dimensión, nos sacó de esa oscuridad de lo concreto y de lo inmediato, nos dio el poder de la fantasía, de innovar y de hacer cada día cosas mejores. Con la palabra se pudo nombrar a las personas, eso es yo, tú, él, nosotros, Pedro, Pablo, Chucho, y la palabra creó a las personas. Y está el muñequito de la humanización porque digo que ese es el primer punto de humanización, para poder
hacer una atención humanizada, el primer requisito es tratar a las personas por su nombre. Los pacientes se tratan por su nombre, no por el número de la cama, sino ni por el diagnóstico, ni por apelativos ninguno, por el nombre. Y con la palabra el hombre pudo nombrar acciones. Cuando digo corrimos, el cerebro es capaz de deducir muchas cosas de esa sola palabra, de esa sola expresión. Eso quiere decir que varias personas realizaron una acción, que fue en tiempo pasado y que el que está hablando participó en ella. Todos esos son enlaces que el cerebro hace manejando una sola palabra, y los enlaces son importantísimos para el desarrollo de la inteligencia. La ventaja que nos dio la palabra sobre las demás especies es poder comunicar nuestra experiencia a las generaciones siguientes. Eso es lo que nos permite cada día ser más diferentes de las demás especies. Pero la comunicación es muy difícil. Mire todo lo que se tiene que tener en cuenta para que un mensaje se convierta en dato útil para el receptor. Es un punto de humanización, porque ¿quién es el responsable de que el mensaje se convierta en dato? En derecho se dice que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Pero en medicina no es así. En medicina el emisor es el médico y el receptor es el paciente, y está en juego la salud y la vida. El emisor se tiene que asegurar de que su receptor entienda su mensaje. Señora, es que esto es un supositorio, no es una pastilla, no es para que se la tome. Usted le tiene que quedar muy claro qué es lo que tiene que hacer con esto. Yo me tengo que asegurar de que el mensaje le llegue claro al receptor, que se le convierta en un dato útil. Como voy a defender la palabra en toda la charla, voy a utilizar una frase que ataca la palabra, que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es cierto, y para que nuestro mensaje llegue con claridad tenemos que usar imágenes, videos, diagramas, todo lo que necesitemos para que nuestro mensaje sea claro. La imagen ahorra palabras, pero no las ahorra a todos. Cuando usted transmite un mensaje solo con imágenes, se atiene a que el receptor interprete la imagen de otra manera, y el entorno cultural juega un papel muy importante en la interpretación de las imágenes. Y es probable que usted se dé cuenta que lo interpretaron mal, pero no es capaz de cuantificar la desviación de la tergiversación. En cambio, cuando usted habla con palabras, también lo pueden tergiversar, pero usted se da cuenta qué tan grande es la tergiversación y si importa o no aclarar las cosas. La palabra es la herramienta que nos permite transmitir nuestro mensaje con más precisión. O sea, el buen médico debe hablarle a sus pacientes y a los familiares en lenguaje coloquial, independiente de que el paciente sea médico, independiente del nivel cultural del paciente. El lenguaje fraterno, amigable, empático con el paciente es lo que le da características de médico al profesional que está atendiendo ese paciente. El lenguaje técnico lo debemos reservar para la historia clínica, para las rondas, para hablar con los colegas, para dar las conferencias. El lenguaje coloquial está proscrito en los trabajos científicos. A veces se nos cuelan y nuestros trabajos pierden elegancia por hablar en lenguaje coloquial, pero con los pacientes, por favor, el lenguaje coloquial. Porque por más que avance la tecnología, la palabra seguirá siendo la mejor herramienta sanadora del médico. Después de que el médico habla con el paciente y con sus familiares, sus palabras se convierten en lo que dijo el médico. Y eso impacta al paciente, impacta a la familia, impacta al entorno cultural, porque las palabras del médico pueden herir, pueden producir angustia o esperanza, o pueden sanar. La palabra oral permite transmitir la experiencia a la generación siguiente, pero la palabra escrita permite transmitir la experiencia a la posteridad. La escritura es uno de los desarrollos tecnológicos más grandes de la humanidad. Eso hizo que empezara la historia. Tal vez fue en este lugar. Hay antecedentes de rudimentos de escritura en la China y en la India, pero fueron los sumerios los primeros en todo lo que reconocemos como la primera civilización, los que produjeron la escritura. Y fue por la presión del comercio. Mire, esta es una transacción comercial.
Yo le doy una tinaja de aceite de oliva y usted me da 3 bultos de trigo. Ah, pero si le doy 2 tinajas, ¿cuántos bulticos me tiene que dar? Y eso lo hacían así los comerciantes, armando un montoncito de piedras al lado de cada uno de sus mercancías, y como las piedras se llamaban cálculos, esa operación se llamaba calcular. Y esto era suficiente para el momento de la transacción. Pero cuando las transacciones eran muchas, había que recordarlas, fue necesario registrarlas. Entonces se recurrió a una tablilla de arcilla y con un instrumento afilado se hacía un círculo para representar mi montoncito y otro para representar el montoncito suyo. Y una rayita por cada piedra, lo que expresaba la cantidad de objetos que están en negocio. De ahí, para que el cerebro produjera una palabra que representara esa cantidad, se requería una evolución grande. Y después, para que si hubiera un símbolo que representara esa palabra, otro desarrollo muy grande. Y entonces ir en el concepto que les voy a decir, símbolo. El número es un símbolo. Es un símbolo que representa una palabra que expresa una cantidad. Los símbolos los tenemos que respetar y los tenemos que leer con lo que significan y los tenemos que escribir tal como son. Los símbolos son importantísimos porque superan las barreras del lenguaje. 3 es este número, este símbolo es 3 en todos los idiomas, aunque la palabra en cada idioma sea diferente. Cuando un símbolo es muy importante, trasciende los tiempos. Por ejemplo, el habitante de esta caverna iba a hacer una cacería, una pesca, iba a venir a esta charla, iba a hacer alguna cosa, necesitaba cerrar esta puerta. No tiene puerta, no tiene candado, pero en el ambiente hay mucho bambú. Entonces atraviesa un bambú que significa no pase, prohibido, no estoy. Y así reconocemos ese símbolo todavía hoy, prohibido. En todos los idiomas no necesita explicación, eso quiere decir prohibido. Entonces, sobran las palabras, no, los símbolos transmiten una idea, y los símbolos tienen que leerse con lo que dice el símbolo, no como se escriben. Y todos estos símbolos los reconocemos. Aquí dice sodio, N mayúscula, A minúscula, no necesita punto de cierre. Esto es potasio, esto se lee, no se lee K, se lee potasio. Cuando usted está leyendo el texto y se le atraviesa Na, no dice Na, debe decir sodio. Los símbolos se leen así. Pero el símbolo da una idea. Pero cuando yo quiero contar un relato, esto es un mural rupestre que ya está traducido por los eruditos, no estoy seguro que la traducción sea correcta, pero les voy a dar la que dieron los eruditos. Pero miren cómo es de difícil hacer un relato, y me voy a tomar el tiempo de decirles qué dice, porque en la historia clínica hay gente que escribe así, y les voy a mostrar ejemplos ahora. Se supone que esto quiere decir cazador, y que esto es casa, morada, hogar, y que esto quiere decir salir, o sea que esto se viene salir, y que este símbolo es dormir y que está señalando 1, que esto es dormir y está señalando 2. Entonces los eruditos tradujeron esto así: cazador, dormir, salir, casa, dormir 1, isla, salir, dormir 2, isla, cazar, matar león marino, regresar casa. ¿Sí ve? Escribe con asalticos, uno lee con asalticos, no tiene conectores, no tiene verbos, así vamos a ver ejemplos en la historia clínica. Cuando uno escribe así, a saltos, el cerebro se estructura así y le permite hacer menos asociaciones. Tener ideas nuevas es más difícil cuando uno se acostumbra a escribir mal. Si yo le pongo conectores a este relato y conjugo los verbos, el relato queda más fluido y el cerebro es capaz de como pintarse la escena. El cazador salió de su casa, durmió una noche en una isla, salió, durmió 2 noches en otra isla, cazó y mató a un león marino y regresó a su casa. Además, nos sirve para mostrar que cuando yo transmito la idea solo con imágenes, estoy sujeto a que el otro la interprete como sea. Yo no sé los interpretadores de dónde sacaron la palabra noche y cómo llegaron a la conclusión de que estos dos dibujos, que para mí son diferentes, quieren decir isla, pero esa es la traducción que tienen. Pero miren que cuando yo pongo los conectores y conjugo los verbos, entiendo mejor la idea. Como hacer esos dibujitos era tan difícil.
y transmitir el mensaje a las generaciones siguientes es tan importante, apareció otra forma de escritura, para no tener que hacer el dibujito del cazador o del incendio, de lo que sea, con unos cuantos trazos elegantes y hermosos, se daba la idea de la palabra. Apareció este tipo de escritura. Pero cada palabra tiene su dibujito, sus rayitas. Entonces, para yo aprender a leer o a escribir en este tipo de escritura, tengo que aprenderme todos y cada uno de los dibujitos que representan todas y cada una de las palabras. Una persona puede vivir 100 años y morir sin conocer todas las palabras de su idioma, menos va a aprender los dibujitos. Era necesario buscar un tipo de escritura más fácil. Entonces apareció la escritura silábica. Ya no me tengo que aprender todas las palabras, solamente me aprenderé las sílabas del idioma. Y hay un dibujito para cada sílaba. Pero ¿cuántas son las sílabas que tiene el idioma? También son muchas. Aquí tengo 100 sílabas con la A. Y no están agotadas las combinaciones con la A. O sea que en el idioma español es probable que el número total de sílabas pase de 500. Yo me tendría que aprender 500 dibujitos. Es también inmanejable para aprender eso. Teníamos que encontrar un sistema que nos permita escribir mejor. Un jeroglífico es un dibujo que encripta un mensaje. Estoy sujeto a que el receptor interprete adecuadamente el mensaje. Los egipcios escribían con una escritura muy bonita, pero ellos hicieron un adelanto tan grande que se llama alfabeto. Estos no son jeroglíficos, esto es el alfabeto egipcio. Miren que la L es siempre el mismo dibujito, miren que la O es siempre el mismo, miren que la A es el mismo dibujito siempre. Eso es un alfabeto, por eso podemos traducir los textos y la sabiduría milenaria de los egipcios está entre nosotros. Ese fue un gran adelanto. Producir otro símbolo que se llama letra. La letra es un símbolo que representa un sonido y los sonidos del idioma son más poquitos. En nuestro idioma tenemos 26 letras solamente y con solo 26 letras podemos expresar todas nuestras ideas, podemos manifestar nuestras emociones, hacer literatura, expresar las leyes, cantar, fantasear. Solo 26 letras, se aprenden desde niño y con eso podemos expresar nuestro pensamiento, nuestras ideas a todas las generaciones que vendrán. Si respetamos los símbolos. Esta fue la historia que les conté. Todo esto recorrió el hombre para llegar a la escritura y todos estos alfabetos todavía están en uso y estamos empezando a usar otros que parecen jeroglíficos, que parecen escritura ideográfica. Por eso es otra de las motivaciones que tuve para esta reunión, porque la palabra está amenazada. Estas son las amenazas que tiene la palabra y vamos a ver cómo demuestro que están amenazadas. El primer punto de la amenaza de la palabra es el abuso o el mal empleo de los símbolos. Mire este médico como escribió todos y utilizó el símbolo de la arroba. La letra es un símbolo que expresa un sonido. La arroba no suena. La arroba se lee como dice. Arroba. Entonces ahí dice todas arrobas, los últimos de su familia, ¿cierto? Utilizar un símbolo que no es una letra dentro del texto es un error gramatical. Y en este caso corresponde a esa tendencia que quiere que digamos todos y todas, aquellos y aquellas, en todo momento, que es una estupidez en el sentido de que viola la única ley que es común a todos los idiomas y que es la ley del menor esfuerzo. Los idiomas tienden a que el lenguaje hablado sea cada vez más fácil, más sencillo. Complicarlo con todas esas condiciones de prejuicios ideológicos es una estupidez. Miren este como me escribió Magnesio. Los símbolos hay que respetarlos. Miren este como me escribió Sodio. Entonces, estos símbolos serán claros. Pues yo prefiero recibir un mensaje con estos símbolos que con mala ortografía o con apócopas extraños o con una letra que quiere decir cuántas cosas. Pero, ¿cómo sería una historia escrita así en estos símbolos? Miren, motivo de consulta, hombre de 40 años, policía,
Motivo de consulta, pues dolor de cabeza, lo voy a interpretar, recuerde que son imágenes. Enfermedad actual, pues dolor de cabeza, náuseas, vómito, epífora, no sé. Estuvo bien hasta el 17 de julio, empezó un dolor de cabeza parietal, se volvió global, intolerable hasta el llanto, yo no sé cómo decir eso. Revisión por sistemas, cardiovascular, bien, pulmonar, regular, neurológico, que facial periférico derecho, okay. Psiquiátrico, deprimido. En el examen físico, entonces, paciente somnoliento que progresa, que se va poniendo cada vez más dormido, que progresa hasta el coma. Las pupilas están mióticas aunque se les ponga luz. Los signos vitales van para abajo. No responde a ningún estímulo, ni sacudiéndole, ni golpeándole, ni dándole choques eléctricos. Entonces el diagnóstico, es decir, uno puede transmitir la idea, pero está exacta. Estos iconos no son claros, son ambiguos. En Occidente significa que el hombre está deprimido. En algunos países de Oriente significa saludo y en otros países significa despedida. En unos países de Oriente significa felicitaciones y en otros presentar cumplidos. O sea, el icono no es claro. Estas manos, en Occidente, si las escribe una persona mayor, dicen que una persona está orando. Si las escribe una persona joven, representa ese saludo que representa camaradería, ese choque de manos que hacen los jóvenes. En Oriente, si lo hace una mujer, significa un saludo respetuoso, porque ellas juntan las manos delante de su cuerpo y hacen una reverencia. Si lo hace un hombre, los hombres juntan las manos y se echan hacia atrás para decir que la comida les gustó, que están satisfechos con la cena y que agradecen al anfitrión. O sea, el icono es completamente ambiguo. Estas manos levándose en la cara, en Occidente significa sorpresa, en Oriente significa sí, asentimiento. Esta estrella precedida de un halo, que nosotros interpretamos como una estrella fugaz y que la enviamos en nuestros mensajes como símbolo de buena suerte, es el símbolo de la confusión. Es el símbolo que en las caricaturas japonesas se pone cuando un personaje golpea al otro para significar que el que recibe el golpe está mareado y aturdido. Entonces mire que el símbolo no es claro. Es una escritura ideográfica, nos tendríamos que saber el símbolo de cada palabra y nos gastaríamos toda la vida para hacerla, quién sabe, y la podríamos interpretar bien. Las abreviaturas es otro de los enemigos de la palabra. Leer con abreviaturas es muy difícil, eso corta el hilo, estorba el pensamiento, sobre todo cuando se ponen tantas en un solo renglón. O cuando las usamos ambiguamente, miembro inferior izquierdo, generalmente lo abreviamos así, pero este dice miembro inferior izquierdo, izquierdo. Y aquí vuelve a decir miembro inferior izquierdo, derecho. Es decir, un barbarismo es una palabra mal dicha o mal escrita, como cuando yo diga aiga, o cuando yo digo cónyuge, o cuando escribo triaje con G. En defensa del médico que escribió esta barbaridad, seguro quiso decir pseudoaneurisma, y en defensa de él yo pienso que es un error de mecanografía solamente, traslocó la E con la S. Él seguro quiso escribir pseudoaneurisma, pero le quedó eso así. Entonces yo no creo que sea un barbarismo, sino un error de mecanografía. Pero como el mal ejemplo cunde, cuando la enfermera fue a escribir su diagnóstico en el tablero, puso aneurisma pesudo. Y esto sí es una barbaridad. Estos bichos se llaman insectos. Este chico puso que se deja un toldillo para aislamiento de insectos, vectores, o es un barbarismo. Un plano inclinado para subir o bajar por él se llama rampa. Entonces decimos rampla, es un error. Motivo de consulta, se cayó por la rampla. Es un error, rampa, en esta institución hay 3 rampas. ¿Por dónde llegamos a consulta externa? Baje la rampla. No señora, baje la rampa. Hay palabras que están bien dichas, pero mal usadas. Por ejemplo, artejo no significa dedo. Dice, primeros 3 artejos derechos necróticos. Artejo significa nudillo o cada una de las partes de la extremidad de un artrópodo, pero a eso debe ser muy difícil verle la necrosis, ¿cierto? Yo quiero detenerme un ratico en este verbo,
Negar es un verbo que lo usamos muy mal en la historia clínica y es fundamental para la humanización, para la atención bien del paciente, utilizar nuestras palabras adecuadamente. Cuando yo digo niega, significa que yo sé que el paciente tiene ese antecedente o tiene ese síntoma y que no quiere reconocerlo. Y eso es un dato clínico importante. Dice que niega disnea, o sea, yo sé que tiene disnea y él no quiere reconocer que tiene disnea. Eso me pone a mí, en plan de médico, a hacerle un manejo distinto a ese paciente. Niega hipertensión arterial. Si el paciente niega la hipertensión arterial, si niega esa condición, yo no estoy autorizado para tratarlo. Yo no puedo hacer un tratamiento que va a impactar su familia, su estilo de vida, si él niega su condición. Mi primer deber es acercarme a ese paciente y convencerlo de sus riesgos y de sus cosas. Ahora, si yo obvio ese pedazo, hago mi tratamiento muy adecuadamente, muy ceñido a las guías, según los consensos internacionales, el paciente vuelve al mes con la presión elevada y yo me extraño porque no está en metas. Entonces subo la dosis y el paciente empeora por los síntomas secundarios de mi tratamiento, porque no he tenido una relación empática con el paciente, porque el paciente está negando su condición y yo no he atendido ese detalle. Si el paciente niega tabaquismo, el paciente no se va a mejorar por más que yo atienda eso con medicamentos o con terapias o lo que sea, si él no reconoce su condición. Entonces, cuando yo uso niega en la historia, estoy poniendo una condición del paciente. Utilicemos bien el lenguaje y tendremos mejor información para ayudar a nuestros pacientes. Onceava es cada una de las partes en que se divide una unidad. Aquí debió haber dicho el compañero 11º día. Y álgido quiere decir frío. Según este texto, el médico que escribió eso supone que eso quiere decir dolor. Dice que tiene 39 de temperatura, además. O sea que si está frío y con 39 de temperatura, eso sesga. Hay entidades que son así. Si usted tiene un paciente con frío y con la temperatura elevada, eso le da información clínica para orientar su pesquisa diagnóstica por un lado determinado. Lo orienta, le descarta otra cantidad de enfermedades. O sea que esas dos condiciones son muy importantes. Si estuviera bien escrito, pues, ¿cierto? Ahora, aquí dice, el diccionario nos reserva para los médicos esa palabra, diciendo, cuando el médico dice álgido, indica que el paciente está acompañado de un frío glacial. O sea, si yo como médico uso en la historia clínica la palabra álgido, estoy determinando una condición crítica de ese paciente. Una sola palabra y estamos dando el estado general del paciente. Interesantísimo, interesantísimo. Este es un error tan grande como decir que de aquí hasta la portería de la clínica hay 500 litros de distancia. Es utilizar las unidades de una magnitud con las cantidades de otra. Esta lucha ya la perdí porque llevo muchos años diciendo, aquí se dice, cuando yo digo fracción, el número que sigue tiene que ser menor de 1, no puede ser 55. Si digo, fracción es 0.55 o 1 sobre 55. Aquí yo tendría que haber dicho era porcentaje de expulsión o decir que la fracción de expulsión es 0.55. Cuando un error es generalizado y lo tenemos en todos nuestros informes y en todas las historias y todo el que copia el informe dice eso, se vuelve parte de nuestro ser. Es decir, el pez es el último animal que va a comprender el agua, ¿cierto? El error está tan frecuente que nosotros lo usamos como si eso fuera correcto, pero si esto se nos cuela en un trabajo científico, le resta seriedad a la investigación. Por estar acostumbrados a hablar mal, dañamos los trabajos de investigación. Confunde la parte con el todo. 12 secciones de rehabilitación. Y le digo, no, son sesión, se dice sesión. Y dice, no, es que yo le mandé 12. Sí, pero 12 sesiones, no secciones. Ahora miren el rupestre que me escribió esta nota. Realizo cuidados vía aérea, permeabilizo tucuté, limpieza estómago, dejo cubierto gasita limpia, fijo traqueostomía, queda adosada cuello
no usa conectores. Pues, por rapidez, yo tengo que escribir así, no tengo tiempo de escribir un texto hilado. Entonces me acostumbro a escribir así, me acostumbro a pensar así, y cuando me llaman a un comité para hacer una lluvia de ideas para mejorar la clínica de factores de riesgo, que en esta clínica había ser una bandera, a mí no se me ocurre ninguna idea, porque es que mi cerebro no está acostumbrado a pensar, mi cerebro está acostumbrado a hacer bloquecitos, bloquecitos, bloquecitos. Si yo pienso a saltos, escribo a saltos, mi cerebro no será capaz de tener ideas nuevas. Terminará diciendo las mismas ideas, terminaremos haciendo lo mismo y terminaremos apoyando al primero que diga. El primero que da una idea, yo estoy de acuerdo con eso. Este es un fanático del no y escribe hasta bonito, mire, les leo. Síntomas generales, no fiebre, no tos. Síntomas respiratorios, no tos, no fiebre. No. Este es el que escribe, no masas, no megalias. O sea, ¿cómo piensa? No masas, no megalias. No es capaz de escribir un texto que le permita a su cerebro hilar el pensamiento. Esta doctora vive en un eterno presente. Se le da un comino, manejar el tiempo en pasado, el tiempo en futuro, el verbo siempre está en presente. Dice, llega ayer, por Dios, llega ayer. Tiempo pasado, verbo presente. Ayer se le hace cateterismo, se le hace. Tiempo pasado, verbo en presente. Hoy se le hace creatinina, bueno, una buena, tiempo presente, verbo en presente. Y mañana se le hace segundo tiempo. Mañana, futuro. Tiempo en futuro, verbo en presente. Si no conjugamos el verbo, nuestro cerebro no piensa, no relaciona, no tiene suficiente ilustración. Vamos, este concepto es muy importante. Voz activa y voz pasiva. En la voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo. El camillero lleva al paciente. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. El paciente es llevado al quirófano. El idioma español tiene la voz pasiva por fortuna, porque la voz pasiva crea un ambiente de suspenso, de incertidumbre, de duda, y eso es fantástico para la literatura, pero no para los trabajos científicos. Cuando usted en un trabajo científico hace un párrafo solo en voz pasiva, el corrector se lo devuelve, corríjame esto, porque en inglés la voz pasiva es exacta, en español es ambigua. Si usted traduce un texto del inglés al español y lo traduce literalmente, allá está en voz pasiva, en el español le queda ambigua. Si al revés, si usted tiene un texto en español y lo traduce al inglés, queda diciendo otra cosa en inglés. Por eso en los trabajos científicos se exige la voz activa y en la historia clínica no debemos utilizar nunca la voz pasiva. Por ejemplo, aquí dice, paciente que extrae de urgencias muerto por su esposa de un balazo. ¿Lo mató la esposa? No, la esposa lo trajo, pero ahí dice que lo mató. No, ahí dice que lo trajo. Esa es la penumbra, esa es la incertidumbre, ese es el suspenso que produce la voz pasiva. Y cuando hacemos la construcción mal hecha, queda diciendo otra cosa. Aquí parece que el doctor Uribe hubiera ordenado que el paciente siguiera hipotenso a pesar del volumen que le pasara. Recibió paciente en recuperación de cirugía para bypass coronario por el doctor Juan Santiago Jaramillo, viene un poco nervioso, se le pone turbante, se rasura y se toman signos vitales. Según este texto, el cirujano no estaba en condiciones de operar, ¿cierto? Ese es el mensaje que les tengo que decir. La palabra tiene poder. Abracadabra significa, en la medida que yo hablo, voy transformando el mundo. Porque la palabra sana, la palabra cura, la palabra consuela, tenemos que utilizarla bien. Listo. Es todo lo que les tenía que decir.